Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos a la Escuela Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano, agradecido con todos ustedes por su participación, por su audiencia, agradecidos del Señor por la oportunidad que nos brinda de poder hablar de su palabra, hablar de sus principios eternos en esta plataforma que Él nos ha dado la oportunidad de ministrar, de administrar, de gerenciar. Así que bienvenido. Esperamos que este día sea grande, gran bendición para ustedes. Estamos en una serie, hoy continuaremos en esta serie llamada Buscando Propósito. Y hoy nos toca un tema interesante y es el propósito y la posición. Así que prepare su corazón, prepare su corazón, su mente, para poder adentrarnos en este tema importante que está conectado intrínsecamente al propósito eterno y al propósito que cada uno de nosotros va a jugar dentro de ese propósito. Uno de los temas importantes es la posición, el lugar que yo ocupo. Y eso es lo que me va a tocar a mí hablar en el día de hoy. Así que permítame hablar de este tema y darle las gracias de antemano por la oportunidad que me brinda de poder ministrar. Así que gracias y bienvenido. Así que inmediatamente quiero hacer una introducción y luego comenzar a desarrollar cada cosa que quiero decir en el día de hoy. Y esperamos que el Señor nos ayude a poder lograr. Nos ponemos en sus manos. Así que comencemos. Mire, siempre una declaración, un statement que nosotros hacemos al inicio y es el siguiente. El estatus, escuche, estatus sin propósito es posición sin autoridad. Me preguntará usted, ¿hay personas que tienen autoridad, que están posicionados en lugares de liderazgo que no tienen autoridad? Sí, claro, muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos ponen un lado, no entienden que si no hay propósito detrás de la posición, del estatus, de la asignación que tú tienes, entonces está vacío, no hay ningún propósito, hay un despropósito ahí. Por eso el estatus sin propósito es posición sin autoridad. Toda posición fue determinada para que tenga autoridad, pero si no hay un propósito detrás, de nada sirve. Y quiero introducir con una historia, comenzar esta charla con una historia interesante, considerando este tema importante, posición y propósito, propósito y posición. Mire, una tarde, una madre llevó a su hijo a la escuela primaria local para practicar baloncesto. Bueno, el deporte preferido mío. Él regresó 1 hora y media después para encontrar a su hijo enojado y lloroso. Cuando ella le preguntó qué estaba mal, por qué estaba llorando, él le dijo, mi práctica no era aquí hoy. Se habían equivocado de lugar. Y él le dice, era en el parque. Debimos haber leído mal el horario, dijo. Así que tuve que sentarme y ver a otros equipos practicar. Y dice, él fue tan aburrido. Ahora me temo que mi entrenador no me dejará jugar en el juego del sábado, escuché, porque falté a la práctica. Acuérdese, conecte esto a lo que estamos tratando de enseñar hoy. Posición y propósito. Propósito y la posición. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de estar en el lugar equivocado. Eso es lo que estoy tratando de decir. Mi pregunta, ¿está usted alguna vez en un lugar equivocado? Claro, todos lo hemos estado. Hemos esperado una entrada de una tienda mientras nuestros amigos nos buscaban en otra. Hemos ido quizá a un restaurante que no era el restaurante que nos íbamos a encontrar con el grupo de quizá de colegio que teníamos. O mejor dicho, hemos esperado en el mostrador de servicio al cliente de alguna empresa para cambiar una compra. Solo para encontrar que teníamos que ir al departamento donde se realizó la compra.
A todos nosotros nos ha pasado. Hemos estado todos en lugares equivocados. El reino de Dios, el propósito de Dios, depende del lugar donde tú estés, de la posición donde te encuentres. En otras palabras, la realidad del mundo espiritual, de la vida espiritual, está basada en una posición. Hay personas que están con compañeros que no deben estar en congregaciones que no deben estar, en empresas que no deben estar. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de comunicarle a usted? El lugar equivocado, la posición. Tales experiencias, todo el que la ha vivido, son perturbadoras, porque no podemos lograr lo que nos propusimos hacer en nuestro corazón. La frustración es menor en comparación con la confusión creada por nuestra competencia por sobresalir y alcanzar una posición de prestigio y honor. Uno de los males más grandes de esta generación, escúcheme muy bien, es buscar una posición, es buscar prestigio, es buscar honor, es buscar autoridad. Este deseo de salir adelante es una pasión apasionante en nuestro mundo. Cada persona ha sido mordida por esta aspiración de ascenso, de estatus. Estamos preocupados por el status quo y buscamos obtener símbolos de estatus. Queremos lo mejor para nosotros mismos, con poca o ninguna preocupación por aquellos a los que nos acercamos en nuestra búsqueda de una posición de poder. Yo llamaría a la vida humana es en la búsqueda del poder. El deseo de sobresalir, entonces, es una pasión convincente de este mundo. Esto es una frase importante que debe llevarse. El deseo de estatus es un problema antiguo. Desde que somos muy jóvenes, aprendemos a hacer las cosas que mejoran nuestro estado y nos brindan prominencia y prestigio. Incluso los discípulos mismos de Yeshua, de nuestro rabino, no estaban libres del asfixiante control por la ambición. Y ellos se preguntaban en una ocasión y le ardía en su corazón quién era el más grande. ¿Se acuerda? El Evangelio de Marcos describe la búsqueda del estatus de Santiago y Juan. Querían lograr una posición privilegiada, querían lograr el poder, querían estar en el círculo privilegiado donde todo el mundo lo viera, donde ellos pudieran ejercer poder y autoridad. Dos de los discípulos más cercanos de Yeshua eran Santiago y Juan. A medida que se acercaba el momento de la muerte de Yeshua y habló a sus discípulos de su inminente arresto, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, como se le llamaban, los hermanos de Zebedeo, le pidieron un favor a Yeshua, como está registrado en el libro de Marcos 10:37, que dice así. Le dijeron, concédenos en tu gloria, escuche muy bien, en tu momento de preeminencia, que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Escuche. Usted quizás piensa que esto era producto solamente de Santiago y Juan. No, aquí tenemos literalmente la búsqueda humana. Es lo que tú y yo muchas veces hemos buscado. Muchos conscientemente, unos imprudentemente y otros inconscientemente, pero lo estamos buscando. Queremos poder, queremos estatus, queremos estar en un lugar privilegiado. Eso le pasó a Santiago y a Juan. Jesús les advirtió que no sabían lo que estaban pidiendo y les preguntó si podían soportar lo que él necesitaría que soportaran para ellos poder manejar la posición en la cual ellos estaban pidiendo ser colocados. Cuando le aseguraron que podían, él estuvo de acuerdo en que compartirían su sufrimiento. Pero que el lugar que ellos estaban pidiendo, ese lugar alto en gloria, en preeminencia, un estatus, esa búsqueda de poder que estoy tratando yo de establecer aquí, no era la potestad de Yeshua concederla. Ahora él le dijo, ustedes van a sufrir como yo. Cuando los otros 10 discípulos, no se queda ahí, esta historia es tremenda, porque habla de la condición humana, de la falta de satisfacción y de la falta de conocimiento
de lo que es la realidad realmente. Cuando los otros 10 discípulos se enteraron de la petición de Santiago y Juan que le habían hecho a su maestro, a Yeshua, ellos se enojaron y se resintieron. ¿Sabe por qué? Porque Santiago y Juan se le fueron adelante. Tuvieron la iniciativa antes que ellos de buscar estatus, de buscar la posición privilegiada ya en la gloria del Señor. No demasiados días antes habían estado discutiendo en el camino sobre quién era el mayor. Inclusive antes de que sucediera esto, ellos estaban discutiendo cuál era el mayor de ellos. ¿Se le parece a usted a lo que está pasando hoy día en los círculos evangélicos, en los círculos de donde se predica, donde el mercado de la fe, podemos decir? Este es el orden del día. Todo el mundo quiere ser prominente, todo el mundo quiere que lo reconozcan, todo el mundo cree que es mejor que otro. Hay una competencia rampante dentro del pueblo de Dios. Este deseo de Santiago y Juan indudablemente hizo que resurgieran las emociones generadas por esa discusión. En esa ocasión, al leer el texto sagrado, Yeshua le había enseñado que el que quería ser primero debía ser el último y siervo de todos. Eso está en Marcos 9:35. Quieren ser el más alto, el más grande de todos. Sean el último. Para ser primero hay que ser el último, decía él. Y el siervo de todos. Ahora les enseñó que quien quiera ser primero debe ser esclavo de todos. Esa fue la respuesta que el maestro, de una manera extraordinaria y magistral, me imagino desinflando sus humos de grandeza, la persecución de poder, la persecución de estatus y de reconocimiento. Habían odiado que esa posición está conectada al propósito eterno. Él les recordó también que no habían venido a ser servidos. Esto parece que se le ha olvidado a mucha gente. Yo le pido al Señor que los que están conmigo hoy oyéndome aquí, a través de esta aula y a través de las redes sociales, puedan ecualizar su mente, puedan hacer una reflexión hoy día de si ellos han venido a ser servidos. ¿Cree usted que usted vino a ser servido? ¿Cree usted que usted se merece que le sirvan? Si usted cree que eso, hay un problema muy serio. Dice Yeshua, usted vino a ser, sino a servir. Dijo, no han venido ustedes a ser servidos. Dice, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10, 43, 45. ¿No puede notar la diferencia de página en la cual estaban los discípulos del Señor? Totalmente desconfigurados al propósito que Yeshua representaba. La motivación que Yeshua modelaba. Y es por eso que debemos definir esto. Debemos definir entonces, Fernando, ayúdame a entender qué es esto. Porque la gente está buscando posición, posicionarse, tener un estatus, pero obviando el propósito. Tener posición, pero sin ninguna idea eterna detrás de ella. Es por eso que hay que definir estatus. ¿Qué es el estatus? Estatus significa literalmente, escúcheme muy bien, el estado de nosotros. El diccionario Webster lo define como una condición o posición con respecto a la ley. Por lo tanto, el estatus es posición. O sea, entonces, estatus y posición es lo mismo. El diccionario Webster también escribe al estado al estatus, como la posición de un individuo en relación a otro. Mostrar que el estatus tiene que ver con el rango y el estatus o condición de los asuntos. En otras palabras, el estatus, la posición, no es solo un orden aleatorio de las cosas, subjetivo, falta de despropósito,
sino un posicionamiento cuidadoso que revela relaciones entre las personas. Escuche bien aquí la palabra que estoy usando, relaciones. Lo más importante en el reino de Dios, y es así como el propósito eterno se manifiesta en la realidad, es a través de relaciones de personas y de las partes de un todo. Debemos estar relativamente y objetivamente posicionados acordemente con el propósito. Las escrituras revelan que Dios tomó muy en serio este principio de la posición. Me viene a la mente inmediatamente cuando Dios creó a Adán, que dice que fue Dios el que colocó a Adán en un lugar. La Biblia dice que lo puso en el Edén. Es interesante que el que pone es Dios. Es interesante y hay que notar que la posición la da Dios. Y Dios siempre dará posición y posicionará a alguien, o sea, le dará prestigio, le dará estatus basado en el propósito que él tiene. El orden de la creación, que todo en la vida tiene un propósito, ya lo hemos estudiado, y una relación con todo demás dentro del universo de Dios también, eso también lo hemos visto. El propósito de Dios está también de todas las cosas, está relacionado íntimamente, ya que todo también aparte tiene un propósito. O para decirlo de otra manera, el principio de estatus, de posición, establece que todo tiene un propósito. Dios, o sea, literalmente Dios poner a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara. Ahora, era un lugar de gobierno, era un lugar de relación íntima con su padre, era un lugar de establecer ese jardín en toda la tierra, que por esa razón Dios lo colocó ahí. Esa era la meta de haber colocado a Adán ahí, había un propósito. Por tanto, el estatus, el posicionamiento de alguien establece que todo tiene un propósito que determina su estado en relación con las demás cosas. Dios también revela constantemente en su palabra que la posición se da. Por eso dice, puso a Adán en el huerto. La posición se da, se entrega, no se gana. Él es que la pone, porque el reino es de él. Él es que pone sus funcionarios a que ejecuten su propósito. No para beneficio personal, escúcheme muy bien, aunque usted será beneficiado personalmente, pero ese no es la meta, ese no es el fin, ese es el medio, sino que el fin es el beneficio, el bienestar de todo. Es por eso que tener estatus, ser colocado en una posición dada por Dios, ya que el que da autoridad, el que da posicionamiento es Dios, es una responsabilidad. Por tanto, debemos observar la responsabilidad del Estado. Cuando cursé el bachillerato, quería convertirme en un estudiante A, porque todos los estudiantes, y lo logré, el bachillerato en los 4 años tuve entre los 5 mejores estudiantes. La gloria es de Dios. Ahora, ¿por qué yo busqué eso? Mire, porque los que están ahí en ese cuadro, me acuerdo yo que nos pusieron en una fila delante del profesor, y eso fluctuaba. Ahí, pa. El primero era el que estaba delante de él, el segundo, así sucesivamente en posición. Cuando uno desempeñaba mejor, los meses que íbamos cursando todas las materias, lo iban poniendo en lugares diferentes. Ahora, ¿por qué yo quería convertirme en estudiante de A? ¿Por qué? Porque la gente que tiene, que saca A, es respetada y apreciada. Es respetada. Todos te hablan, los maestros te aman, te toman de referencia, te ponen a ayudar a otro, todos te hablan, todos te buscan, tú eres una celebridad. En otras palabras, mi propósito para tratar de alcanzar la posición, el estatus de estudiante A no tuvo nada que ver con el deseo de ayudar a los demás. En ese momento, mi búsqueda no era servir a otro, era buscar
solamente ser apreciado y ser respetado. Yo estaba allí con la intención de agarrar todo lo que podía por mí mismo. Era una búsqueda egoísta, muy individualista. Y de manera similar suceden en los lugares de trabajo. Este mismo escenario se da en los lugares de trabajo. Quizás eres parte de una oficina donde se juegan juegos falsos, donde la gente está buscando tener posición, pero sin el propósito adecuado. Alguien siempre está haciendo el café, alguien quizás está limpiando el piso, haciendo las copias. Ahora, todas estas personas y todas estas funciones ahí dentro del sistema de la oficina son necesarias, pero el motivo detrás de la acción es lo primordial. Lo que es importante es el motivo detrás por la cual yo estoy en ese lugar. Se están haciendo cosas como un servicio a los demás o solo una forma de, yo hago las cosas basado en una forma de yo alcanzar reconocimiento o un avance especial. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 3, 5, nos advierte contra la destrucción e inutilidad de buscar una posición para beneficio personal. El propósito no puede estar vacío de posición, tampoco la posición puede estar vaciada, exonerada de propósito. Y el propósito es beneficiar no solamente a mí, no es a mí que debe beneficiar mi lugar, la posición que tengo, sino a los demás. Por eso uno de los elementos de política más interesantes, por eso me encanta la política, soy un estudioso y lector de la política. Una de las cosas que hace un presidente, que hace un gobierno, es que un gobierno debe asistir al pueblo, debe ayudar al pueblo a establecer la ley para todo el mundo, para que todo el mundo pueda ser igual ante la ley. No puede haber beneficio para un grupo ni para otro, sino que todo el mundo es igual delante de la ley. Que si soy rico o pobre y violé la ley me va a juzgar igual. La ley me va a pesar igual. Eso es lo que debe hacer un gobierno. Un gobierno debe establecer esa seguridad de garantizar los derechos de las personas. Pero cuando usted está buscando beneficios propios, se desvirtúa ese arte hermoso, esa ciencia hermosa que es la política. Pablo nos advierte acerca de esto. Nos advierte de personas que están buscando posicionarse en ciertos lugares para beneficio propio. Él dice así en Romanos 12, verso 3, 5, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted ve que Dios le dio la misma medida de fe a todos. No fue que a uno le dio más y a otro menos. No, eso no dice aquí. Dice que Él repartió medida de fe a cada uno. Le dio la misma medida de fe a todos. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos los miembros los unos de los otros. ¿Usted puede ver? Aquí no hay nada de buscar beneficio propio. Las posiciones en el reino de Dios tienen que ver con ayudar a los demás, con servir al otro. Ya lo escuchó, el primero dentro del reino es el que sirve, es el que se hace esclavo de otro. Pablo también en el libro de Efesios 4:1 nos aconseja lo siguiente: te exhorto a que vivas una vida digna del llamado que has recibido. Sé completamente humilde y gentil. Sé paciente, llevándose el uno al otro en amor. Haz todo posible para mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como fuiste llamado a una esperanza cuando de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, del cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta humildad y consideración hacia los demás, como Pablo nos enseña, ocurre más fácilmente cuando cada parte del cuerpo conoce y valora su posición dentro del cuerpo, así como las posiciones de los demás. Cuando yo respeto, cuando yo valoro, cuando yo entiendo que mi posición es una y la posición de otro es otra, ahí comienza a generarse una atmósfera extraordinaria de crecimiento, de bendición, de expansión. La Biblia dice en Efesios 4, 1, 11, 13, y el Mesías mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted ve que solamente hay un ministerio, hay un solo servicio, una diaconía. Es el reino de Dios. Ahora, hay diferentes gracias, diferentes operaciones para la edificación del cuerpo, ¿vio? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Podemos ver que no se da una posición, no se le da a nadie una posición para mostrar el valor de una persona o parte del cuerpo sobre otra. No, la posición no determina que tú determina que tú eres mejor que otro. La posición que se te da no determina que tú eres mejor que otro, que tú eres más importante que otro. No. La posición se da con propósito. Está determinada, basada en el propósito de Dios para edificación mutua. Por lo tanto, la posición visible no es igual a un valor mayor. El que está posicionado en un lugar de liderazgo no tiene un valor mayor que el otro. Es por eso que por eso estos paisitos como el de nosotros, que no ha crecido todavía políticamente ni socialmente, ellos piensan que los policías, por ejemplo, estoy hablando en mi país, República Dominicana, que un policía o un presidente o un congresista es mejor. Y eso no es cierto. Ellos son representantes del pueblo, que son servidores del pueblo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que ellos no están exentos de la ley. Ellos no pueden violar la ley, pero tampoco su posición determina un valor mayor. Lo que determina su posición es la responsabilidad de poder lograr y establecer y asegurar los derechos de una ciudadanía. En otras palabras, cada parte debe hacer su tarea lo mejor que pueda para beneficiar al conjunto. Las posiciones de liderazgo, de preeminencia, son para beneficiar a la mayoría. Aquellos que en el liderazgo reciben ese estatus para fortalecer a otros. Es por eso que debemos determinar y saber la importancia de la posición. Ahora, ¿a qué yo me refiero cuando hablo de la importancia de la posición? Esta posición o esta importancia de la posición es evidente a lo largo de la vida. Usemos el ejemplo de un teléfono para ilustrar esta verdad. Un teléfono, todo el mundo tiene un teléfono, tiene muchas partes. Algunas visibles, otras invisibles. Entre las partes visibles se encuentran el receptor, la bocina, el cable entre la toma de la pared y el teléfono, el cable entre el auricular y la unidad base, los botones, y también tiene botones y discos, algunos tienen discos para poder también marcar. Y la unidad base del teléfono. Internamente puede haber cables, timbre, una batería y un amplificador, que es lo mismo que un altavoz. Así que, al igual que las partes de un teléfono, cada persona que Dios crea tiene un lugar específico dentro del esquema general de su plan para el mundo.
El carácter, la naturaleza, los dones y la posición están diseñados especialmente para cumplir cualquier tarea que Dios propuso para cada individuo. Bueno, hemos hablado en charlas anteriores del carácter, de la naturaleza de los dones. Hoy estamos hablando de la posición. Entonces, todo esto está entrelazado. La frustración se produce cuando intentamos, cuando nosotros mismos nos proponemos cumplir, estar en una posición que no estamos diseñados, que no fuimos preparados a ocupar. Porque no podemos cumplir con las tareas que Dios nos ha dado, y eso entonces se llama desobediencia. Ahora bien, hay gente que piensa que tiene en su mente una idea vaga, mal propuesta, mal pensada, que solo porque es bueno, muchos dicen, no significa que sea correcto. No todo lo que es bueno es correcto. Ahora explícame eso, Fernando, ¿qué es eso? La clave para la desobediencia es entender el estatus. Escúcheme muy bien lo que es esto. ¿Cuál es la clave para poder entender el engranaje de la obediencia? Es el estatus, es la posición. Ahora bien, escuche. Muchas personas son desobedientes y no lo saben. Están haciendo cosas buenas, sí, se han envuelto en cosas loables, que no son las correctas. A eso es lo que se le llama falta de precisión, porque están fuera de posición. Yo le dije a usted que la fe es una fe de posicionamiento. La actitud de Dios hacia la obediencia dice que obedecer casi obedecer demasiado pronto, obedecer demasiado tarde, obedecer en el lugar equivocado y obedecer con la persona equivocada es desobediencia, aunque lo que usted está haciendo es bueno. Lo voy a decir de nuevo, escúcheme. La actitud de Dios hacia la obediencia dice que obedecer casi obedecer. Hay gente que casi obedece, ahí en la frontera. Obedecer demasiado pronto, obedecer demasiado tarde, obedecer en el lugar equivocado y obedecer con la persona equivocada, todo eso es desobediencia. Ahora escúchenme muy bien porque voy a tomar un ejemplo del profeta Samuel que nos expresó esta verdad. Él nos expresó esta verdad. Después de que Dios tomó su unción de la fusión del rey Saúl, quien había deseado adorar a Dios con ofrendas obtenidas por desobediencia. ¿Estaba adorando? Sí, adoró a Dios. Sacrificó carnero, sacrificó el botín que tuvo. Sí, él sacrificó, pero con cosas robadas que Dios le dijo que no le hiciera. Saúl quería hacer algo bueno, que era alabar a Dios, honrar a Dios, pero lo que él estaba haciendo no estaba bien. La Biblia dice en 1 Samuel 16:1 lo siguiente. Dijo el Eterno a Samuel, óigame bien, ya que Samuel estaba triste porque Dios había desechado a Saúl. Él le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Él le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De la misma manera, Dios tuvo que hablar con Moisés acerca de tratar de hacer más de su tarea dada por él. Usted no puede hacer más de lo que Dios le exige que haga. Dios logró esto a través de Jetro, el suegro de Moisés. La Biblia dice en Éxodo 18:14, y algunos versos en adelante, lo siguiente. Mire el escenario que estaba pasando aquí. Moisés estaba sobrecargado, haciendo más de lo que Dios le había mandado hacer. La Biblia dice, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Le pregunta. Le pregunta también, ¿por qué te sientas tú solo?
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Me acuerdo yo los muñequitos antiguos de el Conejo Bob, donde el Conejo Bob era el pitcher, era el catcher, era el primera base, el segunda base, el tercera base, el shortstop, todos los infielders, todos los field y el bateador. Todo lo quería hacer. Moisés estaba en esa situación. Moisés hacía todo. No está bien lo que haces, le dijo. Yetro le dice, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo, le dijo. Tú y también este pueblo que está contigo. ¡Wow! Cuando un líder hace más de lo que debe hacer, eso trae un detrimento al crecimiento de su pueblo. Por eso le dice, desfallecerás tú y tu pueblo. Contigo. Te estás desproporcionando. Estás actuando más de lo que Dios exige. En otras palabras, tú no estás solo aquí. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Habrá alguien aquí que piensa que puede hacer la obra de Dios solo? Nadie lo puede hacer solo. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Además, escoge tú entre todo el pueblo. Le aconseja a Yetro, varones de virtud. Escuche bien. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Nunca, mis amados, habrá una falta de necesidad en este mundo. Nunca. Los pobres nunca se acabarán, la necesidad tampoco. Si se lo impulsa hasta satisfacer las necesidades de todos, no podrá satisfacer ni siquiera las necesidades que Dios quiere que usted cumpla. Hacer lo correcto y no solo lo bueno requiere que encuentre el propósito y la posición dada por Dios y que usted permanezca en el lugar que Dios lo colocó. Es por eso que usted ya me entiende, porque yo siempre digo en mi charla desde hace ya casi 20 años predicando, que usted necesita estar en un lugar. Usted necesita echar raíces en un lugar para poder lograr el propósito. Esto es cuestión de posición, ya que el propósito de Dios en la vida suya está conectado a un lugar. ¿No se acuerda usted que cuando Dios dividió las naciones de la tierra, escúcheme muy bien, Dios dividió el mundo por idioma, por población y le dio un lugar a cada uno? ¿Es casualidad eso? No, es que cada uno debe estar en un lugar, debe estar posicionado en una casa, debe estar posicionado en un lugar determinado. Eso determinará que usted pueda cumplir el propósito particular, también el propósito global. La desobediencia no consiste en seguir lo que se debe solamente y lo que no se debe hacer. La obediencia implica, escúchenme bien y tomen nota aquí, implica hacer lo correcto en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿No le ha pasado a usted que usted ha perdido visitaciones de Dios? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. ¿No le ha pasado a usted que usted ha perdido oportunidades que Dios le ha abierto? Puertas que Dios le ha abierto. Y usted le ha dejado pasar por no actuar en el momento correcto. Yo te puso en ese lugar, pero se te fue el tiempo. Por eso Jesús dijo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Cuando te alejas de ese lugar, cuando te exoneras de la posición que Él te colocó y te hieres a ti mismo y te vas a herir a ti mismo, vas a abortar el propósito en tu vida, vas a herir a otros, vas a destruir vidas. Porque la violación de la posición, la violación del estatus, siempre causa caos y destrucción. Ahora, ¿qué implica esto? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de violar el estatus? Los principales dilemas que aquejan a nuestro mundo están relacionados con una violación de la posición. Cuando yo no entiendo que yo debo respetar la posición primero mía y de los demás, y luego de los demás, si no entiendo eso, habrá un dilema muy grande, producirá un caos extraordinario. Esta situación se remonta a los primeros seres humanos, ¿se acuerda? Cuando Adán y Eva salieron de su posición.
Ya no contentos con ser criaturas, buscaron ocupar el lugar de Dios. Ellos compraron esa idea absurda de ser Dios. Piensa por un momento qué pasaría si los miembros del equipo de baloncesto, bueno, yo jugué baloncesto por muchos años, se sintieran insatisfechos con sus posiciones y decidieran tomar el lugar de otra persona. Nadie sabría quién iría a defender las canastas, nadie sabría quién rebotaría, nadie sabría quién llevaría el balón para dirigir el juego, nadie sabría quién sería el anotador. El trabajo en equipo sería imposible, ya que el juego de baloncesto es un juego de equipo, ya que todos estarían fuera de la posición y cada jugador estaría constantemente empujando a los otros miembros de su equipo, también usurpando la posición. Tal falta de cooperación, ya que esto es un principio eterno, pronto destruirá el equipo. Los celos, la envidia detrás de tal insatisfacción, ya que esto es producto de estar insatisfecho. Bueno, la historia del payaso, el payaso que quería ser trapecista, tenía una capacidad de hacer reír a los niños, tenía una capacidad de poder maniobrar su talento de motivador, pero él quería ser trapecista. Había una insatisfacción muy profunda en él de ser lo que Dios lo llamó a ser. Eso fue lo mismo que pasó con Miriam y con Aarón, los hermanos de Moisés. El hermano y la hermana de Moisés estaban insatisfechos con el rol que debían jugar dentro del Am Israel, del pueblo de Dios. De modo que eso generó, usted lo ha visto, esta historia es un clásico, que comenzarán a hablar mal de Moisés. La Biblia dice en Números 12:2 que dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? O escuche, ¿ha hablado solamente Dios a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? En otras palabras, nosotros tenemos también la pámpara. Nosotros sí tenemos la poder. Nosotros sí somos importantes también. Nosotros sí. Nosotros al poder. Cuando el Señor escuchó esto, wow, le dijo a Moisés que Miriam y Aarón salieran de la tienda de reunión, donde los encontró en una columna de nube. La Biblia dice en Números 12, 5, 8, unos versos más adelante, entonces el Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron los dos. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Escucha bien, Dios está haciendo aquí una declaración extraordinaria para nosotros en el día de hoy. El violar, la falta de comprensión y de entendimiento de las posiciones nos generan a nosotros juicio, nos generan a nosotros, mis amados, que Dios responda drásticamente en detrimento de nuestras vidas. Dios le dice, óiganme ustedes, oigan mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de él, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la aparición del Eterno. Y hace una pregunta, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y, oye, yo le hace una pregunta a ellos para que ellos respondieran, se arrepintieran de lo que habían hecho. Lo puede notar, puede ver que la falta de entendimiento de la posición turba el propósito de Dios para ti. Eso le pasó a Miriam, le pasó también a Aarón, dos líderes prominentes. Yo le pido a Dios que no te esté pasando a ti en el día de hoy. El Señor tuvo que reprender a Miriam y a Aarón porque estaban fuera de lugar, fuera de posición. Tan grande fue su ira que Miriam tuvo lepra cuando la nube del Señor se levantó. Dice la Biblia que la golpeó. Dice que la lepra estaba en todo su cuerpo. Cuando Aarón le rogó a Moisés que no mantuviera la insensatez contra ellos, Moisés oró al Señor por su sanidad. Escuche bien. Dios respondió su oración. ¿Por qué? Porque nunca Moisés se salió de su posición.
Moisés aquí no peleó, Moisés aquí no dijo, yo soy el jefe aquí, ¿cómo usted está hablando mal de mí? No, él estuvo en su lugar. Él permaneció tranquilo y Dios juzgó el caso. Él no se salió del lugar. Puede ver también la posición aquí que conservó Moisés. Pero exigió que Miriam permaneciera de prosa durante 7 días para que ella pudiera experimentar que violar la posición que se te dio, ya que el que da la posición es Dios. Si Dios te da una posición, no quieras otra, no busques otra, tus fuerzas. Espera el momento, ten los méritos para lograrlo. Conéctate a alguien, cumple tu función para beneficiar a otro en la posición que Él te da, sirve a otro y verás que en el tiempo, si es la voluntad de Dios, Él te ascenderá, Él te levantará, Él te posicionará en un lugar más alto. Ay, ¿por qué hay gente envidiosa de otro? Porque ha alcanzado más prominencia. Siéntete contento porque es una ganancia también tuya de nuestro reino. No, que fulanito tiene 10.000 millones de gente, 100.000 miembros, 400 miembros. Bueno, fue Dios que se lo dio. Siéntete agradecido, alegre por él. Sigue usando y sigue viviendo en el lugar que Dios te dio. Hazlo con altura, con respeto. Nuestra posición o estado en la vida está determinada por nuestro propósito. Si tú no sabes cuál es tu propósito, ya que se te dio en ese propósito el carácter, la naturaleza, las capacidades y la posición también, tú debes conectarte y entender cuál es tu lugar. Cada elemento es un motor de un carro, cada elemento en el motor de un carro es diferente, vital y único. Todos somos importantes, necesarios, pero está ubicado en el motor según el propósito por el que fue diseñado. Entonces, que el propósito genera un diseño, pero también genera una posición de cada elemento. Si alguna parte rechaza su posición, todo el equipo deja de funcionar. Sí, la operación de lo general se destruye. Por esa razón hay que entender que mientras estemos buscando o caminando de esta manera, las bendiciones se convierten en maldiciones. Las consecuencias desastrosas, nefastas, como pudo ver Miriam, Aarón, de la violación de la posición también se ven en el poder de la muerte. Póngame mucha atención porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Se ve en el concepto y el poder de la muerte. La muerte es una compañera constante para cada uno de nosotros. Camina de nuestro lado. También es el motivador más singular que he conocido. Puede temerle a la muerte una motivación negativa. Puede verlo como un activo, una motivación pasiva. Escuchen, no importa qué camino tomes, siempre lo encontrarás al final del camino. Dios quiere, en otras palabras, que aprendas sobre la muerte para que puedas usarla como una motivación positiva, no como una motivación negativa y comenzar a vivir. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la muerte, dentro de la creación que Dios creó, tiene una asignación. Ahora, la pregunta es, ¿te beneficiará o no? ¿Dejarás que ella cumpla el papel por el cual Dios la creó o no? Esto es cierto porque Dios es un Dios de propósito, que crea todo con un propósito. Por eso la muerte, dentro del sistema que Dios creó, tiene una asignación. Nada existe que no haya sido creado por Dios, nada. Porque la muerte existe, debe tener un propósito. Si existe la muerte, es porque ella tiene un propósito. La clave entonces, para poder entenderlo, para poder comprender el papel que juega la muerte, es descubrir su propósito. Al igual que todo lo que existe que Dios creó, es un principio
que todo lo que existe tiene un propósito. Ahora, ¿cómo nosotros definimos la muerte? ¿Cuál es la definición de muerte? Hay dos definiciones de muerte. Escuchen. Primero, la muerte es la extinción de las funciones vitales hasta el punto en que no se pueden renovar. Esta definición se aplica al orden inferior de la vida. Para el hombre, la muerte es la separación de su alma y el espíritu del cuerpo físico, o la separación del hombre como una entidad completa, cuerpo, alma, espíritu, de Dios, su creación. Entonces el hombre es un engranaje de varios elementos. La muerte lo que hace es que te separa de ti mismo. Ahora bien, las escrituras nos dicen que la muerte es la paga del pecado, Romanos 5:12. Sin embargo, sabemos que Adán vivió muchos años después de haber sido expulsado del jardín del Edén y de haber comido del árbol del conocimiento de la ciencia y el mal. Entonces la muerte, desde la perspectiva de Dios, debe ser la separación del hombre de sí mismo. Él no está tan preocupado por la duración de sus años como el estado de la relación con Él. Dios evalúa tu vida es basado en la relación que tú tienes con Él. Parecería entonces que el problema no es la muerte, sino el efecto del pecado en la muerte. La pregunta que Pablo se hizo, la expresión que Pablo usó y dijo en una ocasión, ¿se acuerda? En Gálatas él dice que la maldición del pecado, él habló de la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. Si no hay transgresión, no hay muerte. ¿Quién activa la muerte? ¿Quién le da el uso incorrecto a la muerte? O sea, activó la muerte en el principio. ¿Quién fue? La desobediencia de Adán. Esa es la maldición, no la ley de Dios, ya que la ley de Dios no es maldita, es buena, agradable y perfecta. Pablo sabía este concepto, la conocía. Y en este proceso el siervo se convierte en amo. El siervo se convierte en amo. A través del pecado, la muerte comenzó a hacer algo que no debía hacer. La muerte fue colocada en una posición, pero hasta que no hubo desobediencia, ella no estaba en detrimento, no vino en detrimento del ser humano. Esta comenzó a detener la vida del hombre. Lo que Dios pretendía ser una bendición se convirtió en una maldición a través de la desobediencia del hombre. Por tanto, el pecado hizo que la muerte fuera la inversa. En lugar de ministrar la muerte, ella está causando asesinato. Matar es la muerte antes de completar el propósito. Escuchen. Matar es la muerte antes de completar el propósito. Es por eso que hay muchas... Eso es lo que yo quiero decir cuando, por ejemplo, usted pierde la visitación, cuando usted pierde el llamado, el propósito de Dios en su vida, usted mismo se está convirtiendo en un asesino de su propio destino, de lo que usted fue llamado a hacer. Usted mismo es el responsable de no cumplir con lo que Dios determinó que se iba a cumplir. Morir es muerte después de que el propósito ha sido cumplido. Usted está supuesto a morir cuando ya usted cumple el propósito, no antes del propósito. Es por eso que se denomina matar. La muerte, por tanto, antes de completar el propósito, es un asesinato porque te impide hacer todo lo que viniste a hacer en la tierra. Esto no era el propósito original de la muerte. No era el propósito de la muerte cuando Dios la creó. Dios diseñó la muerte para producir vida, no para detenerla, no para abortar su propósito, no para que Adán no pudiera cumplir el papel que se le asignó.
Cuando el pecado entró en escena, la muerte perdió su propósito. Esta dejó de servir tu vida y comenzó a gobernarla. Yeshua vino a Yeshua vino a deshacerse del pecado y tratar con lo que es la fuente del pecado. El pecado es todo lo que nos separa de Dios. Pecado es separación de Dios. No es, pecado es salirte, romper el convenio que tú tienes con tu Padre. No es tanto lo que hacemos en sí o lo que no hacemos, como lo son las actitudes de nuestros corazones y nuestra rebelión interna contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, una persona puede ser moralmente impresionante, pero aún así ser un pecador. Yo le llamo esto, en este lenguaje que Dios está levantando, yo le he llamado esto naturalización. De manera natural el hombre es bueno. Aparentemente es un hombre bueno. Pero en el fondo es un pecador. El pecado hizo que la muerte se volviera loca, por así decirlo. Que perdiera el propósito bueno que tenía para recordarle al hombre. En consecuencia, la muerte está ahora fuera de posición, fuera de la función que se le dio originalmente. Ya no es la terminación de una cita o el cumplimiento del tiempo como Dios lo diseñó. La muerte se ha convertido en un poder que frustra los propósitos de Dios para las personas individuales al reclamar sus vidas antes que la completen o incluso antes que ellos encuentren el propósito por el cual ellos fueron creados. Por tanto, la muerte, cuando asume el papel de sirviente, ya que la muerte es un servidor del hombre, es realmente una graduación de esta fase de la vida a la siguiente. Es como si fuera un paso de transición a otra vida. Esta nos libera del tiempo y nos impulsa a la eternidad, donde Dios todo lo que hizo, donde Dios todo lo que fue hecho fue pensado en la eternidad. O sea, la matriz, la fuente de todo es la eternidad. Es por eso que la Biblia dice que Él puso eternidad en nuestros corazones. Por tanto, la muerte que ahora conocemos gobierna en lugar de servir, debido a que está fuera de posición. La muerte tiene un aguijón. ¿Te acuerdas? Pablo enseñó esto. ¿Qué es esto? Un poder. La muerte tiene un poder, una victoria que no formaba parte del plan y del propósito de Dios. Si su vida se termina antes de que usted descubra y cumpla su propósito, te has asesinado. Te convertiste en un asesino de tu propio propósito. Te convertiste en un mutilador del llamado glorioso que hay sobre ti, del plan perfecto que Dios ideó contigo. Sin embargo, si conoces tu propósito, cuando tú eres entendido en que fuiste llamado y lo completas, lo logras, simplemente mueres. Mueres. Todo aquel que cumple su propósito muere con paz y con confianza. Por eso Pablo pudo decir en una ocasión, he acabado la carrera. Lo logré. Cumplió el llamado. Cumplió el propósito por el cual fue llamado. Y por eso esa satisfacción al final de su vida. Pablo el apóstol lo dijo así, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Mire qué dijo, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya él sabía que él se iba. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y dijo, he guardado la fe. ¿Lo puede ver? Esta declaración es poderosa. Como las declaraciones de Yeshua cuando dijo en Juan 10:18, ¿se acuerda? Nadie la toma, o sea, mi vida, ya que nadie mató a Yeshua. Eso es un mito también. Nadie lo mató. Él le entregó su vida. Por eso dice, nadie la toma de mí, nadie. La dejo por mi propia cuenta. Y en Juan 19:30 él dijo, todo está terminado, todo se ha sido consumado. Esto indica, estas frases extraordinarias indican la paz
el regocijo, la tranquilidad que el propósito da en la muerte. Es por eso que el Satán, nuestro enemigo, el adversario, usa la muerte para terminación. Dios quiso la muerte para transición. Esto entendió. La muerte es una transición. La gran diferencia entre las dos es que el resultado del cambio de posición de la muerte de siervo a gobernante a amo. Antes la muerte era un servidor del ser humano, luego del pecado adquirió un poder y se convirtió en un amo. Aunque estas violaciones de posición, ya que todo eso viene a través de violar la posición, pueden no tener una consecuencia tan grave como esta. Todas las desviaciones del propósito previsto de Dios y la posición resultante traen destrucción y dolor en la vida del ser humano. Estas cambian rápidamente a todos los involucrados, causando pérdida y postergación de lograr el fin deseado por Dios. Esta es una alta pena por la satisfacción temporal que traen tales infracciones. Es por eso que hoy usted debe llevarse esta enseñanza. El propósito determina la posición correcta. Escúcheme bien. El propósito determina la posición correcta. ¿Por qué usted cree que hay gente abortando su propósito? Porque se salieron de posición. Porque es en el lugar que Dios ha dicho, cuando Él lo ha dicho, como Él lo ha dicho, donde Él lo ha dicho. Y cuando usted vive la vida de un creyente bajo esa esfera, usted está conectado al propósito de Dios. Cualquier otra posición, no importa lo buena que sea, es la posición incorrecta, aunque logre dinero, aunque logre fama. Si se salió del lugar, abortó el propósito. La vida es demasiado valiosa como para desperdiciar en la búsqueda de estatus, en la búsqueda de una posición que no Dios la dio, que Dios no se la dio. Es usted que la ha querido, que la anhela, basado en un ego irracional. Por tanto, la posición de Dios para toda la creación es siempre la mejor. La posición de Dios es la mejor. Mis amados, gracias, de verdad. Quiero terminar esta breve charla. Creo que esta charla había servido a usted de gran bendición. A mí me ha servido absolutamente, me ha impresionado. Como siempre, cada vez que veo esto, cada vez que enseño esto, me impresiona. Así que permítame yo recordar algunos principios de lo que hemos hablado en el día de hoy. Varios principios que hemos hablado. Principio número 1. Y terminamos, o sea, concluimos con esta nueva mención de lo que, un resumen de lo que hemos hablado en toda la charla. Todo tiene un propósito. Número 1, principio, primer principio. Todo tiene un propósito. Todo. El cual determina tu estatus o tu posición. Estatus vimos que es lo mismo que posición en relación con los demás. Lo que determina el lugar donde vas a estar posicionado, donde vas a estar cimentado, es el propósito. Número 2, el propósito se da para cumplir tanto el propósito corporativo como individual. No, que yo tengo un llamado, una asignación, pero eso no puede, que aunque es cierto, eso no viola que tú tengas una responsabilidad corporativa. Número 3, no puedes cumplir tu propósito si estás en la posición equivocada. Es por eso que usted debe descubrir el lugar en el cual Dios lo llamó a usted a estar. Número 4, la violación de posición siempre causa caos y destrucción. Ese es el resultado de violar la posición en la cual Dios le dio. Número 5, principio número 5 que hemos tratado de hablar hoy. La muerte se ha convertido en una amenaza porque está fuera de posición. La muerte fue llamada para servir al ser humano, no para que se señoreara sobre él. Gloria al Señor que Yeshua vino a destronarla, a vaciarla de esa autoridad que el hombre le concedió.
Y número 6, principio número 6, es que Dios diseñó la muerte para producir vida, no para detenerla, no para detener el convenio, el entrelazado, la sinergia, para detener esa existencia eterna que Él quiere darnos, ya que Dios puso eternidad en nuestras vidas, perpetuamente. Así que, mis amados, le doy las gracias de todo corazón a todos ustedes por estar con nosotros en esta charla, a los que están en el aula, en Zoom, a los que están aquí también a través de las redes sociales, los que verán esta charla en otro momento, más adelante, a los que verán esta charla también en YouTube, le bendecimos. Gracias de verdad por estar ahí. Esperamos que esta charla sea de gran bendición por ustedes. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom.